We've been looking at the differences between what we understand end time prophecy to look like and what FFA sees it as. Hemos estado hablando un poco acerca de cuáles son las diferencias en cómo nosotros entendemos la profecía y las diferencias que hay entre nosotros y Futuro de América. Future for America acredita. We've listed 7 topics. A gente listou 7 Hemos hablado de 7 In and tópicos of themselves, they're independent thoughts, but they all come together, they're all connected. y de una manera ellos están todos separados, pero al mismo tiempo están todos conectados. conectam em um momento. For Future for America, they all culminate in this crescendo of July 18, 2020. Y lo que está aconteciendo con Futuro de América es que todos ellos están aglomerándose detrás de esta predicción del 18 de julio. 18 de julho de 2020. Gave some examples, not for every single one today, of where we disagree. Y di algunos ejemplos de cuáles son esos puntos que nosotros no concordamos con ellos hoy. No hablé de todos. Estamos em desacordo. Sometimes they are completely wrong, En algunos puntos, Futuro América está completamente but at equivocado, other times it's about the details. pero en otros aspectos son solamente los It's detalles. an understanding of the details in where we see the differences. Es cuando vamos al detalle de los asuntos cuando encontramos que tenemos una diferencia con ellos. We spoke at some length about Islam Hasta cierto punto hablamos acerca del Islam to show why we have come to different conclusions. y mostramos por qué nosotros llegamos a diferentes conclusiones que ellos. And whilst there may be some truthfulness to what they say, Y bien sea que sí, hay algunas verdades dentro de lo que ellos dicen del Islam, Uma verdade ao que eles dizem, it's based upon an incomplete study sí está todo eso basado en un estudio que es incompleto. of 2 Bible passages we went to. Where were they? Un estudio superficial de 2 pasajes bíblicos que ya habíamos leído. ¿Cuáles eran? Genesis 16 Génesis and 16 Revelation 9. y Apocalipsis 9. It deals with the perspective that we have of Islam and its activities. Donde en esos versículos encontramos temas que hablan acerca del Islam y cómo lo podemos entender. as suas atividades. And I'm saying that the perspective that the movement used to have and that Future for America currently have is actually wrong. Y lo que yo dije es que el concepto que teníamos del Islam como movimiento, y es aquel que Futuro América todavía tiene, es incorrecto. Nós tínhamos, e é que o Future for America atualmente tem, é errada. When it talks about the United Nations, Por ejemplo, cuando ellos hablan acerca de las Naciones Unidas, they think what is going to formalize, or we might say create the United Nations, ellos dicen que lo que va a formalizar o de hecho crear esas Naciones Unidas del fin del mundo is the work of Islam. es la obra del Islam. So they're going to target Islam as the cause and the UN is the effect. Entonces lo que Futuro América dice es que el Islam va a ser la causa y el efecto será lo que haga las Naciones Unidas. And that model has been pretty well established in this movement for a long time. Y ese modelo estuvo establecido dentro del movimiento por muchísimo tiempo. And what are we saying? ¿Y qué es lo que nosotros estamos diciendo? What am I saying? De hecho, ¿qué es lo que yo digo acerca de ese What tema? is Elder Tess saying? ¿Qué es lo que la hermana Tess dice acerca de ese tema? What creates this UN? ¿Qué es lo que crea las Naciones Unidas? What is the cause and the effect would be the UN? What is the cause? ¿Cuál es la verdadera causa de aquello que ocurrirá con las Naciones Unidas? They target Islam, Ellos dicen que es el Islam O alvo sendo o Islã, and we're saying it's y lo que nosotros decimos es the United States. los Estados Unidos. The United States Son los Estados Unidos that's going to create this one world order, this United Nations. son ellos los que van a crear ese nuevo orden mundial, esas nuevas Naciones Unidas. governo mundial, essas Nações Unidas. They already predicted that they were going to be doing this at the very beginning of our reform line. Y en el mismísimo inicio de nuestra línea de reforma, ya este movimiento predecía que eso sería así. And I referred you to the speech that President Bush made, Y yo les había hablado de aquel discurso que Bush padre tuvo en los 90, how that mission got derailed by President Obama, y cómo esa misión que ellos tenían, la derecha, se salió en el periodo de Obama. and how that mantle was picked up again Y through the cómo, work of the evangelical right, through the work of Donald Trump. los evangélicos de la derecha han retomado esa obra usando a Donald Trump. E através do trabalho de Donald Trump. So Bush says one world order, Por lo tanto, Bush padre, él dijo que habrá nuevo orden mundial. Uma nova ordem mundial.
Trump says, lo que Trump dice, what does Trump say? ¿qué es lo que dice Trump? Make America great. Hacer que Estados Unidos sea grande de nuevo. It's the same statement. Es de hecho la misma oración. It's just a repeat and enlargement of that original agenda. Es una simple repetición, ampliación de lo que era el nuevo orden mundial. Pauta inicial. It's not just about economic prosperity, El mensaje de él no es simplemente acerca de la prosperidad económica, Atividade econômica. which is the cloak that he uses, Que or the es- pretext he uses to drive his agenda. que es de hecho ese manto o ese pretexto que Trump usa para llevar hacia adelante su agenda. Sua pauta. Then we dealt with a random subject. Luego habíamos hablado de un montón de otros temas aleatorios. Aleatório. I took us to two penal codes. Yo los había llevado a la historia de dos códigos penales de Francia. They're two French penal codes. Son dos códigos penales que tuvo Francia en algún tiempo. They're about 20 years apart, 19 years, Cada uno de esos dos códigos penales tienen una diferencia de 20 años. and I've given you the dates. Yo les di las fechas And then I gave a short story y luego les conté una breve historia about the key person in France de una persona clave en la historia de Francia connected to this history, que está conectada con esa historia de los códigos penales. ¿Y quién habíamos dicho que era? Napoleon. Napoleón. So I gave us a version of history Así que yo les acabé dando una versión de la historia which I believe is true. en la cual yo creo que es cierta. Maybe a version that you haven't considered before. Es tal vez una versión que ustedes nunca habían considerado antes, But when you see the facts, pero cuando miramos los hechos, hopefully that you'd all agree that it actually is accurate to the history. yo espero que finalmente ustedes concuerden que es algo preciso según la historia como aconteció. Even though it may not have been the story that you would originally think. A pesar de que no te lo conté como aquella historia que tú generalmente piensas o So what was the conoces. story? ¿Y qué es lo que dije entonces? France De que Francia is going to stand up against what? se levantó contra quién? The beast. Se levantaron contra la bestia. ¿Recuerdan? That's the beast of the 1260. Estamos hablando de la bestia de los 1260 años. So as it stands up against the beast, Entonces, mientras Francia se va levantando contra esa bestia, it has to change itself. Francia tiene que cambiar a sí misma. It has to morph into a new entity. Es decir, ella tiene que mutar para convertirse en otra entidad. Formular como uma nova entidade. And what is that new entity that it morphs into? ¿Y cuál es esa nueva entidad en la cual ella mutó Ela vai o cambió? ¿En qué se transformó? What is the symbol? ¿Cuál es el símbolo de esa nueva entidad? Rey del Sur. King of the South. So it becomes the king of the South. Entonces Francia mutó y se convierte en el Rey del Sur. It extricates itself out of the problem. Entonces básicamente Francia se sale de ese problema, de ser la parte de la Because bestia. what was France before? Porque es ¿qué era Francia antes? It was a beast. Era una bestia. It was a beast before, Francia era una bestia antes. part of that European system, Era parte del sistema europeo. and it extricates itself, Y ella se transformó a sí misma comes out of that beast system, y salió de ese sistema de la bestia. and in order for it to do that, Y para que Francia consiga hacer eso, it has to relabel itself, rebranding. ella tiene que reinventarse a sí misma, tiene que tener una nueva manera de ser. Rebrands itself from the king of the north to the king of the south. Entonces Francia se reinventó a sí misma y pasó de ser rey del norte a ser rey del sur. It's a power Y es un that poder, is resurrected. que se resucitó. Revelation 11. Apocalipsis 11. The way Ellen White would describe it, La manera en que la hermana White lo describe, it's a new manifestation of satanic power. siendo esta revolución como una nueva manifestación del poder Just satánico. because she labels it as satanic, we tend to think that it's all bad. Y como ella usó la palabra satánico, nosotros a veces pensamos que simplemente es todo negativo. But this power is now going to fight against the beast. Pero de hecho, ese poder, rey del sur, se levantó para luchar contra la So I bestia. gave a rough definition of what a beast is. Y yo les di una definición bien básica de qué es lo que bestia significa. não muito boa do que a besta era, uma Básica. vasta, bruta.
A beast is a nation state, a government, a Es decir, country. una bestia es un país, es un poder o una nación, But it's not any type of country. pero no cualquier tipo de país, It's a country that has an agenda. sino un país que tiene una cierta agenda o propósito. And that agenda Y ese propósito is to make war against the kingdom of heaven. es hacerle la guerra al reino de los cielos. Once a kingdom sets itself up to do that work, Entonces, cuando un reino toma como propósito luchar contra el reino de los cielos, it becomes a beast. se convierte en una bestia. And the reason it wars against the kingdom of Y heaven la razón por la cual la bestia lucha contra el reino de los cielos is because it's driven by a religious power es porque esta bestia está siendo dirigida por un poder religioso. that itself is opposed to the laws of the kingdom of heaven. Un poder religioso que en sí mismo él ya está en contra So de let's just explain that in a simple way. el reino de los cielos. Lo explicaré de manera más simple. The papacy, El papado, the church, la iglesia, is going to control the European kings, termina controlando a los reyes europeos, the state, el Estado. and you get this combination of church and state, Y es allí donde conseguimos y entendemos la combinación de iglesia y which is this Estado, beast power, que es este poder de la bestia, and it makes war against God's people. y or hace la God's guerra kingdom. al pueblo de Dios. France, França, for whatever Francia, reason, por qualquer que seja a razão, cualquiera que is sea la going to razón, rebel against that. Francia va a rebelarse contra eso. Wants to come out of that. Ella quiere salir de ese estado. And in order for it to do that, Y para poder hacer eso, it changes from being part of the beast system Cambia. to being the king of the south. de ser parte del sistema de la bestia para convertirse en el rey del sur. And you see all of that story in Y ustedes Revelation pueden ver toda esa 11. historia en Apocalipsis 11. When it does that, Cuando hace eso, ela faz isso, when it comes out of that system, cuando sale de ese sistema, it's going to make war on two fronts, va a hacer guerra en dos frentes, two issues. dos What are sistemas. those two issues? ¿Cuáles son esos dos problemas? Or it's two protagonists, ¿Cuáles son los dos protagonistas? church and state. La iglesia y el Estado. So the church is who? La iglesia es quién? The papacy. El papado. And the state, Brother Philip just said, it's the monarchy. Y el Estado es la monarquía. So you have a system in France Entonces acabas de teniendo un sistema en that Francia we could say is the ruling class or the monarchy que nosotros podríamos llamarlo como la clase dominante o gobernante, that's in alliance with the church. que tiene una alianza con la iglesia. And those two entities come together Y esas dos entidades se acaban juntando. for what purpose? ¿Por cuál propósito? To control Para the controlar populace, el populacho o la to try to población, make them do its will. los habitantes, para que ellos hagan la voluntad de ellos. The French Revolution Y en la Revolución Francesa, is just a popular uprising. básicamente fue un levantamiento popular, So the way I've just described that y la manera en que lo describí can be found in the book of Daniel, puede ser encontrado en el libro de Daniel. not the uprising, No el levantamiento popular, but the control. pero el control. That can be found in Daniel chapter 2, Eso lo podemos encontrar en Daniel capítulo 2, in verse 43. en el versículo 43. quanto ao que viste do ferro misturado com En barro, cuanto a lo que visten en el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. So you see three groups there: Entonces, aquí podemos ver que hay tres grupos: iron, hierro, clay, el barro and people. y la simiente humana, o personas. This is the same dynamic that you have in France. Esta es la misma dinámica que encontramos en Francia. You have the monarchy, Tenemos la monarquía, you have the papacy, tenemos al papado, and they join together y ellos se unen. for what purpose? ¿Con cuál propósito? To impose their will upon the people of France. Para imponer la voluntad de ellos en el pueblo de Francia. Or as it says in Daniel 2, O como dice en Daniel 2, Daniel 2, they mingle themselves with the seed of men. donde dice, se juntarán humana. con la See the simiente same humana. story brought to view in Revelation 17. Y el mismo tipo de historia la vemos descrita en Apocalipsis 17. I think it's verse 2. Y creo que es el versículo 2 de Apocalipsis 17. Yes, verse 2. Versículo 2. You see at the end of verse 1,
Bien al final del verso a 1, great whore. vemos a la gran ramera. Verse 2, Y el verso 2, Uma grande prostituta, perdão. E no verso 2, you see kings vemos a los reyes who commit fornication with her. que fornican con la ramera. And in the last part of the verse, Y en la última parte del verso and the inhabitants. tenemos los... e os que habitam na terra se Dice, los que moran en la tierra se han embriagado con So I el want vino to de su pick up the fornicación. word made. Então, Okay. então eu quero pegar essa palavra se embeber. Sí, ok, quiero In resaltar la English, it palabra. says the inhabitants of the earth Se han have been embriagado. made drunk. Quiero que enfaticemos la frase donde dice se han. Habitantes da terra Los que moran en la tierra se han embriagado. ficassem bêbados. And that word made has the context of being forced. Y esta palabra que viene antes de embriagado dice de que ellos fueron forzados a So the beber. kings voluntarily commit fornication Lo- with the whore. Lo que quiere decir ese verso es que de manera voluntaria los reyes fornican con la ramera Com a prostituta. And they force the inhabitants or the population to drink of the result of that fornication. pero ellos terminan forzando a la población, a la población a embriagarse con ese vino. Embebedem-se com produtos daquela fornicação. And what is the result of that ¿Y fornication? cuál es el resultado de esa fornicación? What is this wine that they're having to drink? ¿Cuál es este vino que ellos fueron obligados a beber? So I want to suggest Quiero sugerir that this is not a proper definition of wine. de que aquí no estamos encontrando una definición apropiada del But vino, we'll go with the generic one, which is doctrine. pero vamos a usar la más general que todos conocemos, como vino siendo doctrina. But I want to suggest in the story that we are doing, it's law. Pero yo quiero sugerir que según la historia en la cual estamos hablando, significa ley. A definição é Vino sería ley. They're forced to live by certain laws or rules or regulations or doctrines. Los obligaron a todos a seguir unas ciertas leyes, regulaciones o doctrinas. de regras, regulações, regulamentos e Doctrinas. doutrinas. Obrigado. So one of them, Una de ellas, the state. el Estado. What are those doctrines or those laws going to result in? ¿Cuáles son esas, en qué van a acabar todas esas leyes o doctrinas que ellos imponen? Economic, De forma económica, slavery. sería una esclavitud. Econômica e escravidão. De forma económica, esclavitud. Escravidão e econômica. So you end up having a caste system. Entonces, acabamos teniendo un sistema de castas, Um sistema de castas. que sería de clases. So you have a two-tier system, the rich and the poor. Es decir, la clase rica y los pobres. And what was happening is the reason the French Revolution ignited Y la razón por la cual la Revolución Francesa comienza Essa história onde a Revolução Francesa inicia. A ignição. it wasn't the poor that did that. Who was it? no fueron los pobres los que comenzaron la Revolución Francesa. ¿Quiénes fueron? It wasn't the rich and it wasn't the poor. No fueron los ricos ni tampoco fueron los pobres. ¿Quién fue? It was what we would call the middle class. Es lo que nosotros llamamos la clase media. Classe média. Those people who are sort of one foot in either camp. Ese tipo de personas que tenían un pie en cada uno de los dos campos. La They're clase not pobre y poor, rica. No son pobres, but they have no direct access to royalty or the upper class. pero tampoco tienen una entrada directa a la realeza. They saw that their lifestyles were being stripped away from them. Entonces esta clase media se dio cuenta de que el estilo de vida de ellos se estaba acabando And it was through their efforts, y fue por los esfuerzos their de esta endeavor, clase that the revolution actually began to get traction and actually was successful. donde ellos acaban consiguiendo el comienzo de esta revolución y terminó siendo muy exitoso. So there's the state, Entonces tenemos el Estado and then there's the church. y luego tenemos a una iglesia. So the church are going to start imposing religious dogma upon the people. Tenemos una iglesia que está imponiendo dogmas religiosos al pueblo. Religiosos em cima do povo. So it's the church-state issue. Aquí tenemos una relación de iglesia y Estado. And we can combine them or we can keep them separate and understand two different stories running parallel. Y podemos entender que las dos historias están en paralelo una con la otra. Separados que Son dos historias separadas que están en But paralelo. they must remain together. mas
pero debemos entenderlas como estando Because the juntas. only reason that the monarchy remains in power is because of the church, La única razón por la cual la monarquía continúa en el poder Que permanece no poder es por causa da igreja. de la the only reason iglesia. the church remains in power Y la única razón por la cual la iglesia permanece en el poder is because it has an army to back it up. es porque ellos tienen a una fuerza armada que está detrás de ellos, de la And who owns monarquía. the army? ¿Y de quién es la fuerza armada? The monarchy, the De la king. monarquía, de los reyes. So you see that they support each other. Entonces ellos se están apoyando el uno al otro. So in this revolution, En esta revolución, Então, nessa revolução, they're going to write a new penal code. ellos van a escribir un nuevo código penal. We've discussed what penal code means. Y ya hemos discutido lo que código penal significa. It means a law code Significa una ley, un código, that defines what the penalty will be for a certain type of sin or crime. donde en este código se define cuál debe ser el castigo para cualquier tipo de crimen. So you don't get crazy judges doing crazy things. Entonces, para que no hayan simplemente un juez y otro juez que hagan cosas diferentes en un mismo castigo, en un mismo They crimen. have a guideline on sentencing. eles têm Ellos tienen una directriz en cómo hacer la sentencia de delito. Você está acompanhando as Si You ustedes know, this very issue about sentencing guidelines is actually occurring in the United States at this moment. Si algunos de ustedes están siguiendo las noticias, sabrán de que en los Estados Unidos actualmente está ocurriendo un problema en cuanto a cómo deberían ellos aplicar los castigos a los delitos. So there's a code written in 1791, Hay un código francés que fue escrito en and its 1791 purpose is what? y el propósito de ese código francés era To cuál? correct the evils of the state and the church, Era corregir aquellas maldades que la iglesia y el Estado hacían contra el pueblo economic and religious freedom. respecto a la libertad económica y religiosa. Then there's a second code that's written Pero luego se escribió un segundo código in 1810, en 1810. and this code En este código penal is sometimes called the Napoleonic Code. a veces se le llama el Código Penal de Napoleón, It was written under his direction. donde se sabe que fue escrito según sus direcciones. And you remember, Y without Napoleon, ustedes pueden recordar que sin what will Napoleón, happen to the French ¿qué Revolution? acontecería con la Revolución Francesa sin Napoleón? It will die. Moriría. It may succeed in France. Tal vez fue exitosa dentro de Francia. France has now become an island Francia se convirtió en una isla, in the midst of a sea, en medio de un mar, in the midst of many nations. en medio de muchas naciones, Every single one of those nations donde cada una de esas naciones has what problem? tenían un problema. ¿Cuál era? They have a church-state Esas relationship, otras naciones a su alrededor tenían un problema de iglesia y Estado. a monarchy that supports the papacy. Esos países tenían una monarquía que apoyaban al papado. And this fledgling revolution, this fledgling state, beginning, baby, Y esta revolución joven, inicial o would have tierna, been crushed hubiese sido destruida por los otros by the países, armies of Rome. por los ejércitos de Roma. So a person is raised up Entonces es ahí cuando se levanta una to persona be their champion, que se va a convertir en el campeón de Francia, and he successfully Napoleón. Y exitosamente, destroys all of the enemies. él consiguió destruir a sus enemigos todos. So there is nobody Entonces ya no había nadie who can bring down the revolution. que pudiese destruir la Revolución Francesa. desfazer a revolução. Jobs that are so important, a job, a work, Hay trabajos que son tan importantes require special people. donde se requiere una persona especial. And Napoleon was a special kind of a person. Y Napoleón era una de esas personas que son únicas. He had a larger than life personality. Él tenía una personalidad bastante... no entendí. You know, he's a small person, but his Ok, personality. él era una persona pequeña, pero tiene un carácter bastante fuerte y una personalidad bastante grande. And people would follow him Y las personas lo seguían a Napoleón because he became their champion. porque él se convirtió en ese campeón. And he developed what we would call today a cult of personality. Y él terminó desarrollando lo que hoy llamamos el culto a su propia personalidad. People would just follow him, Las personas simplemente lo seguían whatever he did. sin importar qué era lo que dijera o hiciera. He could do or say no wrong. Él podía, no había nada malo que pudiera decir o hacer, todo estaba bien para ellos. And like most
people who fill a role such as that, Y diferente a las personas cuando entran en un rol de ese tipo, preenche papel como esse. he was a megalomaniac. Ele era megalomaníaco. él era un He had a megalomaníaco. larger than life personality. Él tenía una personalidad muy agrandada. And he got what we would probably term Gadal. A gente hoje, Y él se convirtió en lo que nosotros llamamos Power Gadal. got to him. o poder dele subiu a cabeça. El poder de él And very soon, se le subió a la cabeza y muy the pronto, very system that the revolution was designed to destroy y muy rápidamente, el mismísimo sistema que la revolución quería A acabar, revolução foi projetada para destruir. he begins to put back into place. el Napoleón mismo empezó a levantar de nuevo lo que la revolución había What tirado does he o crown quitado. himself? Y él se coronó a sí mismo. Do que ele se coroa? He essentially crowns himself as the king of France, Él se coronó a sí mismo como rey de Francia, sí, the emperor. como el emperador. He styles himself after Rome Ele se Él se separa a sí mismo de Roma Roma, because they borrow many of the ideas and principles of Rome into their system of governance. pero de hecho ellos robaron ciertas formas de gobierno y del sistema romano y lo implementaron en el propio. governo. So he won't call himself a king, he calls himself an emperor. Entonces lo que él hizo fue simplemente no llamarse rey, pero se llamó a sí mismo emperador. We would call it what? Nosotros lo llamaríamos como A dictator. un dictador. Ditador. So he becomes a dictator, Entonces él se convierte en un and this dictador 1810 code is written in that time y es en period. ese preciso periodo de tiempo en el cual el Código Penal de 1810 fue So escrito. I just want to read just a couple of sentences about this code. Entonces quiero leer solamente unas pocas oraciones respecto a este The código. Penal Code of 1810 was created under Napoleon. El Código Penal de 1810 fue creado por Napoleón It replaced the French Penal Code of 1791. y este reemplazó el Código Penal de 1791. Among other things, Y entre so he did a otras, number of things, cosas, es decir, él hizo varias cosas, this code recreated life imprisonment este código recreó el asunto de quedar en la cárcel de por vida, Prisão perpétua. as O well cadena as perpetua. branding. They get a hot iron and they brand you. donde te mandarían a una isla especial y te pondrían un nombre o te marcarían y te mandarían a ese We lugar. might call it something like the mark of the state. Entonces ellos les pondrían una marca a cada uno de esos presos, la marca del Never Estado. erase. Era una marca que nunca podrías quitar de We tu know a cuerpo state is a beast, y nosotros sabemos que el Estado es una bestia. so it's not a stretch to say that they introduced the branding of the beast or the mark of the beast Entonces quiero que imaginen que ellos de una cierta forma están imprimiendo la marca de la bestia en esos presos. You get this mark not if you follow the beast, but if you fight against the beast. Y de hecho, tú terminas recibiendo esa marca cuando no era que seguías a la bestia. Si tú peleabas contra ella, la recibías también. Porque eras un criminal. And they also introduced the death penalty. Y también este código penal introducieron la pena de muerte. Three things: Hay tres cosas. death penalty, Había pena de muerte, receiving a mark, Recebeu uma marca. recibir una and life marca, imprisonment. recibir una marca y la cadena perpetua. O primeiro era morte. Ok. Pena de morte. So there's three major things that this code introduced. Entonces son esas tres cosas principales las cuales ese código penal introdujo. Now, when I say introduced, Y cuando digo de que el código penal lo introdujo, they were not new things. They No. were not new sentencing guidelines. no estoy queriendo decir que esos son tres castigos que son nuevos y que no existían. Guias novas de sentenças. So we have three periods of time. Tenemos aquí tres periodos de tiempo. This one is what? Este de aquí es cuál? Esse aqui é qual? This one is what? Qual é esse? 99. 18? 1800, ok. 10? 10. 1810. This one? Esse aqui? Good. 1791. 1791. And this one we'll just call before, Y este es el que le vamos a llamar antes. or the old, O sea, el sistema viejo. the old penal code. El antiguo código penal. So the three things that this 1810 penal code introduced Entonces hay tres cosas que este código penal de 1810 reintrodujo. is life imprisonment, La cadena perpetua, the mark of the state, la marca del Estado sobre esos mark presos, of the beast, que lo vamos a llamar la marca de la bestia, and also the death penalty. y la pena de muerte.
These three penalties, estos tres castigos these had been abolished o in the sentencias French Penal Code of 1791. habían sido abolidos en el sistema penal del medio de 1791. 1791. So what does abolish mean? ¿Y qué significa que fue abolido? To do away, Significa to destroy. deshacerlo o destruirlo. So if I do something away, Entonces, cuando yo me deshago de algo, Fora alguma coisa, I destroy it, significa que lo destruí. I throw it away. Lo lancé a la basura. Whatever I'm throwing away, Y cualquiera abolish, que sea eso que yo abolí o lancé a la basura, jogando fora ou abolindo, in order for me to abolish something, para que yo consiga, de hecho, abolir algo, if I abolish something, cuando yo abolí so we algo, already get the idea now. creo que ya todos están entendiendo la idea. To abolish something means it must have been there before. Cuando tú vas a abolir algo, significa que eso estaba antes. precisa que isso esteja lá antes. So what was here in the old code? Entonces les pregunto, ¿qué había en el antiguo Código Penal? All of these three things. Las mismas cosas que estaban en los tres Life del final. imprisonment, Existía pena, mark of the beast, cadena perpetua, existía la marca and de la death. bestia y existía pena de They were muerte. all here in the old code. En el antiguo Código Penal, esas tres cosas también existían. It gets abolished, Luego fue abolido aquí. and this is the French Revolution, Esto fue durante la Revolución Francesa que se and abolió. it gets reintroduced here under Napoleon. Y luego, bajo Napoleón, son reintroducidos. So that's why I'm calling it the mark of the state or the mark of the beast, Entonces, por eso estoy usando el símbolo de marca de la bestia o marca del Estado. because we know this is the system of the beast, don't we? Porque en el Código Penal anterior sabemos que estamos hablando del periodo papal, la marca de la This bestia. is the 1260 code, if I can call it that. Déjenme llamar a este periodo aquí el Código Penal de los 1260 años, The monarchy with the papacy. donde había una unión entre monarquía y papado. They have a system of law, Tenían un sistema de leyes and part of the punishment is that you would receive life imprisonment, you receive branding, or the death penalty if you disobeyed. y parte del problema de ese periodo era que tú podías caer en pena de muerte o cadena perpetua o recibir la marca de la bestia. Estado ou pena de morte. In the revolution, they said these punishments are unacceptable Y en la revolución lo que se hizo fue que ese tipo de in a castigos modern society. se abolieron. Dijeron, So whatever the crime was, eso no puede existir en una sociedad moderna. Así que could not be punished by one of these things. cualquiera que fuera tu crimen en la revolución dijeron, no puedes ser castigado con ninguna de They esas were tres considered cosas. too severe. Ellos decían que era demasiado severo ese tipo de castigo. When Napoleon comes Cuando Napoleón llega and he's a dictator, y él es un dictador, he's just going to reintroduce the old. él va a reintroducir el antiguo Código Penal. So I just want to have a brief review Entonces quiero dar un pequeño resumen of the Penal Code of 1791. del Código Penal de 1791. So I found this interesting Y aquí yo encontré algo interesante, as we consider this story. porque mientras estamos considerando esta historia, We consider the French Revolution, nos damos cuenta de que la Revolución Francesa the role of Napoleon y el papel que jugaba Napoleón, as he desires to make France great, cuando él estaba tratando de hacer que Francia fuese grande, how he essentially takes them back to this original system of being a beast, lo que básicamente Napoleón hace con Francia es llevarlos de vuelta a ser ese un poder bestial o una bestia. but it's rebranded now, Obviamente ahora era diferente, becomes a copy of that system, sino que él se convirtió en una copia del or sistema we might call papal, an image. o sea, una imagen, una copia. And part of that struggle Y parte de esa lucha is the abolishment of this act. era el proceso de la abolición de las sentencias en el periodo de la Revolución. So I just want to read some things that the original French Penal Code addressed. Ahora quiero leerles algunos puntos de qué decía ese Código Penal de la Revolución Francesa. Abordava. The French Penal Code of 1791 Entonces, el was Código the penal Penal code adopted by the French Revolution.
Este código penal de 1791 fue el adoptado por la Revolución Francesa durante a Revolução Francesa. It was France's first penal code and was influenced by the Enlightenment. y este código penal fue el primero que adoptó Francia, siendo inspirado por la Ilustración. Pelo iluminismo. And there is a number of philosophers who, when we talk about the Enlightenment, thought about the way to run a society. It was based upon their influences that this penal code was put into place. Y cuando hablo de la Ilustración, nosotros sabemos que hay varios pensadores que influenciaron ese proceso y fueron ellos los que trabajaron parte del código penal. The principle of legality was foremost in the underlying philosophy of the 1791 Code. Y los principios de legalidad eran uno de los principales y más importantes del código penal de 1791. Foremost means first, Ah, foi primary. primeiro na filosofia que era marcante em 1700, no Código de 1791. So the principle underlying philosophy of this code Entonces, el principio fundamental del código penal del 1791 was to deal with the principle of what was legally acceptable and unacceptable. era ese estudio de qué cosas son legales y qué cosas no son legales. Legalmente inaceitável. And it was based upon a declaration that had happened 2 years before. Y ese estudio de legalidad estaba basado en una declaración que se hizo 2 años Which year antes. would that be? ¿Y qué año sería 2 años antes? 1789. So we go 1789. from 89 to 91. Entonces pasamos de 1789 al 91, 2 años después, con el Código Penal. And in ¿Y 1789, qué ocurrió? En 1789 89, you had the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, 1789. So it was about the declaration of the rights of a human being. Entonces todo comenzó con esa Declaración de los Derechos de los seres humanos. Sounds like the Constitution, doesn't it? Y eso se parece mucho a la Constitución. Very similar principles. Tienen principios bastante parecidos. So based upon the innate rights of a human being, Entonces cuando baseados nos esta Constitución está basada en los this derechos penal code was inherentes written 2 years later. que tiene un ser humano, el Código Penal es escrito luego 2 años después. And it limited the punishment that you can bring upon a human Y being. lo que el Código Penal hizo fue limitar el castigo que le puedes infligir a un ser humano. ser humano. So what it attempted to do Então, o que Entonces tentava otra cosa que el Código was Penal quería hacer to rein in or to limit the power of the judge. era también limitar el poder que tiene el juez. colocar nas rédeas o poder de juiz. So in the past, En el pasado, a judge could give or dispense any punishment they wanted to. un juez podía dispensar y decidir cualquier caso según lo que él quisiera. Inferir em qualquer julgamento que ele quisesse. What was brought to view in 1791 was revolutionary. Entonces lo que se hizo con el Código Penal en 1791 fue algo bastante revolucionario. They took the principle of legality, Pues tomaron el principio de la legalidad, of what was legal, es decir, aquello que es legal o no lo es, combined it with the rights of a human being, lo combinaron con la Declaración de los Derechos del Hombre and they basically said this: y básicamente acabaron diciendo esto. for every crime, Para cada crimen there is a corresponding punishment. tiene que haber un castigo correspondiente. So a judge was not left free to make their own choices. Por lo tanto, un juez no es el que puede decidir cuál es el castigo. Suas próprias escolhas. They had to be guided. Tiene que haber alguna guía, alguna norma. Today, Hoy en día, each of us takes these things for granted. todos nosotros tomamos eso como algo normal, ¿cierto? Assume que isso é garantido de cada But in 1791, this was a revolutionary concept Pero en 1791 ese concepto era completamente nuevo, revolucionario. that you go before a judge Ese asunto de que tú and terminas he yendo can't do what he wants. delante de un juez y el juez no puede hacer lo que quiera He's contigo. limited. El juez está limitado. And this concept Y este concepto was in direct opposition estaba en directa oposición A oposição direta to the old way or the way of arbitrary execution of punishment of the past. con la manera arbitraria en que se ejecutaban los juicios en el periodo anterior o papal. essa forma antiga de fazer, operar as execuções no passado. What it did, Então, o Y lo que este código it hizo took away retirou
the responsibility of interpreting law from the judge. le quitó el poder al juez de interpretar la ley. So the judge now only executed law. He didn't interpret or create it. Básicamente ahora el juez no podía interpretar la ley, solamente podía a ejecutarla. lei e não interpretar ou criar. This code Este código did not enforce Catholic morality. no imponía la moralidad católica. So part of this French Revolutionary Code, Entonces, parte del código de la Revolución Francesa de 1791, as we've already explained, como ya yo lo he explicado, just by logic, we took the logic of what that code would do. usando la lógica, sabemos lo que el código quiere decir. Só usou a lógica de o que esse código faria. It's designed to destroy the beast. Fue diseñado básicamente para destruir a la bestia. The beast is church and state. La bestia es la iglesia y el Estado. The state El Estado makes you economic slaves. te hace esclavo económico The church does what? y la iglesia hace que contigo. Imposes its morality upon the people. Ella te impone su propia moralidad sobre ti. So we read, Ahora leemos. the code did not enforce Catholic morality. Y continúo leyendo. El código no imponía ninguna moralidad católica. So there are Catholic morals Entonces, ya saben que hay ciertos morales católicos that were law here. que en algún periodo eran ley, eran obligatorios. They had certain standards of what right and wrong was. Había ciertas normas de qué es lo que era correcto y lo que no era. Padrões do que seria certo ou errado. So when they write this law Cuando escribieron el Código and Penal they talk about the rights of a human being and the citizen of the state, y empiezan a hablar con el asunto de los derechos de los ciudadanos y el poder del Estado, one of the most radical changes that they made uno de los cambios más radicales que fueron hechos en ese periodo, do we know what it was? Vocês sabem qual era? So we'll read. vamos a leerlo. ¿Será que It alguien was sabe the qué fue? decriminalization Ellos despenalizaron of sodomy. la sodomía. For example, Por ejemplo, reading, voy a leer. no prohibitions against sodomy existed No puede haber prohibición de ningún tipo de sodomía Contra a sodomia existia. en el Under Código this new Penal, code. dentro de este nuevo Código Penal. This was the first Western code of law to decriminalize homosexuality. Este es el primer Código Penal del mundo occidental que despenalizó la homosexualidad. Criminalizar homossexualidade. So this becomes an important issue in that history. Así que ya sabemos que esto se está tornando en un asunto muy importante, el asunto de la Because homosexualidad, this is the history of the French Revolution, porque estamos hablando de la historia de la Revolución Francesa. it's the history of the deconstruction or the destruction of the beast power. Y por ello estamos hablando de la historia, de la destrucción de ese poder antiguo, Poder da besta. del poder de la However bestia. you understand the subject, No importa cómo sea que tú entiendes este tema. it behooves every single one of us, What? demands Eso demanda que cada uno de nosotros that the subject of homosexuality becomes a subject of Bible prophecy. donde tenemos que empezar a entender y sabemos que el asunto de la homosexualidad tiene que ser un asunto profético. So it's not my intention to discuss the subject here at this camp, No es mi intención en este campestre hablar de ese tópico, Nessa campal. but what I do say pero lo que sí quiero decirles is that when you see the story of the French Revolution given from this perspective, cuando ustedes estudian la historia de la Revolución Francesa en la perspectiva del Código Penal, Dessa perspectiva, one of the key issues uno de los asuntos más claves that was connected to this penal code here que está conectado con el Código Penal was the freedom of the citizen, era la libertad que puede un ciudadano their tener, liberty. o sea, la libertad que él posee. And their liberty had been defined by a moral code that was religiously based. Esa libertad en un inicio era una libertad controlada por el código moral que había en el periodo papal. So, prior to this code, Antes de este código, this is just a story about France, estamos hablando de la historia de Francia, they had a legal code, a penal code, existía sí un código penal ou código penal, and that system of law y este sistema de leyes was controlled or defined
by Catholic morality. era controlado, definido por la moralidad católica. Moralidade católica. We would call it Christianity, Le llamaríamos eso the cristianismo church. o la iglesia. So, in 1789, Entonces, cuando llegamos a 1789, when they developed the Declaration of the Rights of the Person and the Citizen, cuando se escribe la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Do cidadão. where they began to deal with the issue Quando eles começam cuando ellos comienzan a lidiar con el or the asunto, foundations of what made someone a citizen Es decir, or a human being, la comprensión de qué es lo que hace a alguien un ciudadano y un ser humano, and what rights they had. y qué derechos tienen estas personas. That concept Este concepto was used to develop this penal code. fue usado para desarrollar el Código Penal. And when that penal code was written, Y cuando ese Código Penal fue escrito, the code was forced to decriminalize homosexuality. en este Código Penal era forzado a despenalizar la homosexualidad. Because the code could not recognize a Catholic-based Y morality. eso aconteció porque este Código Penal ya no reconocía más la moralidad católica, baseada no catolicismo. Because the Declaration of Human Rights forbade it. porque la Declaración de los Derechos del Hombre, de hecho, prohibía ese tipo de imposición. Proíbe isso. Because the rights of a human being cannot be controlled by a religious morality or Porque- religious perspective. La libertad de una persona y sus derechos no pueden ser controlados por una creencia religiosa. Perspectiva cristã e religiosa. They said this, Y ellos dijeron esto. one of their sponsors. Dos patrocinadores. Uno de los The patrocinadores state, dijo, el the Estado, government, el gobierno, can only punish true crimes, solamente puede castigar verdaderos crímenes, Verdadeiros crimes. not the artificial offenses condemned by superstition. no, Não no entendí, as ofensas no las ofensas artificiales condenadas por superstición. So I want us to consider what this person is saying. Entonces quiero que consideremos lo que esta persona acabó de decir. está dizendo. Catholic morality, La moralidad católica, Católica, which is derived from the Bible, que de hecho viene derivada de la Biblia, or at least their interpretation of the o por Bible, lo menos la interpretación que ellos tienen de la Biblia, da Bíblia, because it's always about how you read. porque siempre sabemos que todo tiene que ver con la manera en cómo lees. They understood those interpretations to be superstitions. Entonces, la Revolución Francesa entendía que esas creencias eran And therefore they supersticiosas. took the nature of being artificial crimes or offenses. Por lo tanto, le dieron el nombre a ese tipo de crímenes como algo artificial, no era real. And it says the role of the government Y dicen, el papel del gobierno papel do governo is to only punish true crime, es solamente real crime. castigar verdaderos crímenes reales, verdadeiros crimes ou crimes reais. Not superstitions. no supersticiones. So it would be a superstition Entonces, quieren decir que sería una superstición that someone would say if a man sleeps with another man, that is a crime. es una superstición, según este código, que si un hombre se acuesta con otro hombre, eso tiene que ser Their castigado como un argument crimen. was El argumento era that it is not a crime, de que eso no podía ser un crimen. it's an artificial offense Es simplemente una ofensa artificial based upon a superstitious belief, basada en una creencia supersticiosa, and therefore the state was forbidden to deal with such y activities. por lo tanto el Estado tiene prohibido tener algún tipo de juicio sobre ese tipo de actos. Atividades. They had to confine their activities to what he said is true crime. Cuando ellos dicen que el Estado tiene que encargarse realmente nada más de los crímenes que son reales, Lying, como la stealing, mentira, robar, matar, real crimes. los verdaderos crímenes. And as I say, this is revolutionary in this time Y period. como yo dije, esto era revolucionario en ese periodo. So when we start considering this history, Cuando entonces comenzamos a considerar esta historia, we start dealing with the French Revolution, estamos hablando específicamente de la Revolución Francesa, King of the South, el rey del sur,
the role of Napoleon, el papel de Napoleón, and how all of that story y que como toda esa historia Essa história plays into the narrative of Islam in Bible cómo prophecy. toda esta historia se va a combinar con el asunto del Islam y la profecía. One of the layers, Una de las camadas o one of the capas, themes uno de los temas is the subject of homosexuality. está el asunto de la homosexualidad en ello. And if we truly believe in line upon Y si line, nosotros de manera real creemos en línea sobre línea, not a surface understanding of a line, no simplemente la comprensión superficial de una línea de but reforma, if we believe pero si de hecho the creemos history that surrounds 1798, de que la historia que está alrededor de 1798, 98, time of the end, o sea, el tiempo del fin, really is a model or a template for our si history, realmente tenemos fe y creemos de que esa historia es un modelo para nuestra we historia, dare not take a superficial understanding of that history. entonces no podemos tener una comprensión superficial de esa historia, de ese periodo. entendimento superficial daquela história. You cannot just go to Genesis 16 No puedes ir simplemente a Génesis and 16 say every man means every person. y decir que todos los hombres significan todos los hombres. You can't go to Revelation 9, No puedes ir a Apocalipsis 9 the end of the second woe, cuando vas al fin del segundo ay, the year 1840, el año 1840, and say because 4 European nations rose up against Egypt, y decir, bueno, como 4 naciones europeas fueron las que se levantaron contra Egipto radical and wanted to control Turkey, y querían tomar control de that Turquía, that's an example of everybody warring against Islam. no puedes decir que eso de repente significa que todas las personas y todos los países se unieron para luchar contra el Because it's Islam, not accurate to the history. porque no sería algo preciso según lo que realmente aconteció en la And historia. if it's not accurate, Entonces, si eso no es preciso, Não é preciso, you end up making mistakes, terminas cometiendo errores. and then when you see the fulfillment of prophecy at the end of the world, Y luego, finalmente, cuando quieres hacer una aplicación para el fin del mundo, you become blind to what's actually occurring. te haces ciego respecto a lo que en realidad está ocurriendo. And just one layer in all of that story Y solamente comprendes una capa de la is historia, this random un nivel de la historia. history Y dirás y entenderás que simplemente tomaste una historia. about penal codes which none of us have ever probably heard of, Algunos de ustedes creerán que este estudio es un estudio aleatorio de un código penal que tal vez nunca habías escuchado antes, or if you have, o si habías escuchado de maybe él, you didn't appreciate this thread tal vez nunca habías apreciado la línea, el hilo de conexión de tema que yo estoy haciendo aquí. that you can clearly see Pueden ustedes entonces ver that the abolishment here during the history of the French Revolution de que la abolición que tomó lugar en 1791, en la Revolución Francesa, included the subject of homosexuality. tiene incluido el tema de la homosexualidad. And at the very least, Y que por lo menos this makes it a subject of Bible prophecy that Esto we lo- need to consider. eso lo hace un tema de profecía bíblica que tenemos que considerar. And we already knew this 4 years ago, Ya 5 years ago ya now. nosotros sabíamos todo esto hace unos 5 o 6 años atrás, que la Revolución Francesa se iba a repetir. In the summer, June, July of 2015, En el verano o junio de 2015, what was decriminalized? ¿qué fue despenalizado en Estados Unidos? The subject of same-sex marriages in the United States. El asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo en los Estados Unidos. So that's all I wanted to deal with on that issue. Então isso era tudo. Entonces, eso era todo lo que yo quería decir respecto a ese tema del Perhaps to Código the Penal. relief of some, Tal vez para la relajación, el perhaps alivio to de the algunos, disappointment of others, o tal vez para el chasco de otros, depending on what side of the argument you stand on in this subject of homosexuality. dependiendo de qué tema ustedes están en el asunto de la homosexualidad. Funciona nesse assunto de homossexualidade. Keep an eye on the steady train of events. Quiero que mantengan sus ojos colocados en los eventos y la progresión de los eventos que están tomando alrededor de nosotros. Nessa progressão de eventos que estão acontecendo. It may be too slow for some. Tal vez todo esté aconteciendo muy lentamente para algunos, For others, it may be craziness. para otros tal vez sea locura, Cura. But the subject of
homosexuality is a subject of Bible prophecy that has to be addressed, Pero el asunto de la homosexualidad es un es un tema profético y tiene que ser abordado. and this story Y esta historia de is just aquí another stepping stone to accomplish that goal. es simplemente más una piedra en la cual podemos pisar, llegando a la comprensión de ese tema. uma pedra onde a gente pode pisar para completar essa missão, ou esse assunto. So let me see if I want to say anything else. Deixa eu apenas Déjenme pensar si quiero añadir alguna otra cosa. Yes, one more point. mais ponto. So I'm not an expert on French artists, No soy un experto de los artistas franceses, Franceses, but in 1789, pero en 1799, at the very time the Declaration of Independence was being framed, en el mismísimo tiempo en que la Declaración de Independencia estaba siendo formada, and they decriminalized sodomy 2 years later in 91, oh sí, en 1789, cuando comenzó la Declaración de Independencia, there was a famous engraving y 2 años después, cuando se despenalizó la homosexualidad, produced in 89 hubo una pintura muy famosa que se escribió, que which se showed hizo, the wrath of God against homosexuals. donde se muestra en esta pintura, esta obra de arte, la ira de Dios en contra de la homosexualidad. And I'm not even going to try to pronounce the person's name. Y no sé si tenga la capacidad de decirles el nombre de la persona porque es muy difícil. o nome da pessoa. It was, my brother's going to try. François et Louis. François Genuin. So this was in response to an opera. Isso era uma Entonces, resposta a uma esta ópera. There was an opera pintura that was produced there. fue hecha por una ópera que había sido hecha And antes. there was this associated engraving or picture. Entonces, básicamente, alguien dibujó esta obra de arte, Gravura, essa imagem. And it shows all these men doing homosexual acts. donde él muestra en la obra de arte un montón de hombres cometiendo actos homosexuales, From heaven, Deus está y donde Dios he's estaba en el looking down cielo shocked at these people. y estaba mirando a ellos en shock. And he's got a lightning rod in his hand about Y to punish them. Dios tenía unos rayos en las manos que le iba a lanzar a las personas. So let me check if I want to say anything else. Todavía quiero revisar si hay algo más para decir. So let me just give a little bit of commentary. Quiero dar un pequeño comentario todavía. So the reason why biblical commentators have been interested in this subject La razón por la cual los comentadores bíblicos están interesados en este tema, tem interesse nesse assunto. when you start thinking about the role of France, cuando ustedes piensan en el papel que tiene Francia, Sobre o papel da França. I'm sure if your brains are working, estoy seguro, si sus cerebros todavía están funcionando, you would have gone to Revelation 11, que ustedes irían en Apocalipsis 11, and France is called what? y Francia es llamado como en Apocalipsis 11, Sodom. es llamado Sodoma. So there's lots of threads to this story, Entonces hay connections. varias conexiones. Go to Daniel 11. Vamos a ir a Daniel 11. Now, I'm not making any commentary on this. I'm just an observer. No estoy dando ningún comentario, soy simplemente un observador. So I'm not giving any opinion on this subject. Entonces no voy a dar ninguna opinión respecto del asunto. We're going to just briefly look at this, Quiero que miremos a esto de manera breve and then we're going to come back again, repeat and enlarge style. y en algún momento vamos a volver a él repitiendo So y I'm just cutting ampliando. into this story, Então eu estou apenas cortando dentro dessa história. but we will come back. Entonces ya estoy saliéndome de esta historia, pero en algún punto vamos a volver. 11:37. Quiero que leamos el 11:37. 17. ¿11 qué? Não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, Daniel nem a 11:37. Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Now, verse 37 En el verso 37 de is Daniel the 11 key verse É o verso es un verso clave chave in this cluster of verses dentro de todo este conjunto de versos that begin from verse 36 que comienzan to con el verse 30 40. que comienzan del 36 al 40. até o verso 40.
Verse 37 is the key pinnacle verse. Versículo 37 es un verso clave. No hará caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios And the alguno. key pinnacle phrase Y la frase que es la más importante dentro del verso, del 11:37 de Daniel, nor regard any God. donde dice, no hará caso de Dios, de ningún Dios. No se cuidará de Dios alguno. Regard. Entonces dice, no se Have cuidará. reverence for. Significa Worship. que no tendrá reverencia a ningún Dios, no adorará a So ningún this Dios. person will not worship any God. Significa que esta persona no adorará a ningún Dios. What do we call that? ¿Cómo nosotros llamamos eso? Person who doesn't worship Una any persona God. que no adora a ningún Dios, ¿cómo se le llama? Adora nenhum Deus. An atheist. Un ateo. So Bible scholars are going to look at that phrase and say, oh, this must be an atheist. Entonces, los comentadores bíblicos, cuando leen ese verso, ellos dicen, esto tiene que hablar del ateísmo. It's connected with verse 40, Eso está conectado con el verso 40, the 1260 prophecy. donde está la profecía de los 1260. So what power is atheistic La pregunta es, ¿cuál es ese poder que es ateo in the 1260 near the time of the end? dentro del periodo de los 1260 o llegando al tiempo del fin? Voila, ¿Y cuál es? France. Es Francia. So people make this connection. Entonces, las personas son las que hacen And esa then connected conexión. with this Y conectado con este is the punto, phrase before that. tenemos la frase que está antes, They don't desire women. donde dice, y ni del amor de las mujeres Who harán doesn't caso. desire women? ¿Y quiénes son los que no desean mujeres? Homosexuals. Los homosexuales. So you can see how people are going to frame this logic. Entonces ya ustedes ven por qué los comentadores cuando leen el versículo entienden ese tipo de cosas. So I'm just going to cut into a passage. Então eu vou aqui entrar dentro de uma Voy a- passagem. ¿En qué pasa? You mean a quote? Sorry? You mean a quote? I don't know where it's from. Não sei de onde é. El- I don't know el- even who the author is. ok, voy a leer una cita de un autor que But I'm quoting from someone. no estoy seguro quién es, pero estoy citando a alguien. Anonymous. Un anónimo. This phrase, the one we just referred to, La frase a la cual me referí del versículo could be referring to to reducing marriage to merely a civil contract under the French Revolution. acabó siendo esa obra de minimizar el compromiso matrimonial a que sea simplemente un acto muy simple, Mero contrato un mero contrato da legal. Revolução Francesa. Now that's a concept that we agree with. Este es un concepto en el cual nosotros concordamos con este I mean, comentador. we have an opinion on De hecho, tenemos una opinión parecida. the degradation of the marriage union becomes just an affair or the domain of the state, Sabemos de que aconteció que el the matrimonio responsibility of the state. se degradó en una unión legal simple donde solamente el Estado tenía poder sobre él y no más la And iglesia. as Christians in this movement, we would say in the past that was terrible. Y como cristianos en este movimiento nosotros solíamos decir de que bueno, eso es terrible. Dito no passado que isso é terrível. We say that because God created marriage and now God is out of the marriage institution and it's only a government contract. Y lo decimos porque nosotros sabemos que fue Dios quien creó el matrimonio y que de repente estas leyes que ellos pasaron lo hacían una cosa, un mero contrato legal, donde el Estado... I'm not saying I agree with all of this logic, Lo but I want controlaba. us to see how people have pieced things together. Entonces no estoy queriendo decir que yo concuerdo con las conclusiones de esta persona, pero sí quiero que vean cómo ellos entienden las Because cosas. what I do believe is that homosexuality is a subject of Bible prophecy that needs to be addressed today. Porque en este comentario lo que esas o sea, en lo que yo sí creo es que el asunto de la homosexualidad es un asunto profético que tiene que ser abordado en nuestro tiempo. So when it speaks about women, Entonces aquí habla del amor de not las just mujeres. about the degradation of the marriage vows, No es simplemente que están degradando los votos it's matrimoniales, also that men es también de que los are no longer hombres, interested in women, dice aquí, no tienen amor por las mujeres. they're interested in men. O sea, están interesados en los hombres. Questions asked, La pregunta que se hizo, São feitas. was homosexuality part of France at this time? Será que ¿qué es la homosexualidad para Francia en este periodo? Yes, it was. Y sí, era parte de la Revolución Before the French Francesa. Revolution, Antes de la Revolución Francesa, sodomy had been a capital crime
under royal legislation. La sodomía era un pecado capital, castigado por la realeza. Where do you think that they got their idea from? ¿De dónde ustedes creen que estas personas sacaron esa idea de este tipo de castigo? Catholic Church, the papacy. De la Iglesia Católica, del The papado. penalty was burning at the stake. Ah, Y ese castigo era ser quemado en Very few una... men, however, were actually prosecuted and executed. Era ser quemado. muitos poucos Y homens, na muy, verdade, muy pocos foram, hombres fueron quemados por ese tipo de delito. Condenados e executados. The 18th century, a 100-year period, only 5 men were executed. En los años 1700, todo ese siglo, solamente 5 hombres murieron por ese delito. What would normally happen Lo que normalmente is acontecía that they would be warned and they would be told not to do that again. es que simplemente se les advertía a las personas que practicaban eso y luego esas personas dejaban de hacerlo. But the penal code said death. Pero el Código Penal dice que tenían que matarlos. 1791, En 1791, the National Constitution Assembly, or the government, abolished that law. el gobierno, durante la Revolución Francesa, abolió esa ley And they got rid of many other offences that were inspired by religion. y también eliminaron muchas otras ofensas que habían sido inspiradas por la idea religiosa de la época. One of them was blasphemy. It was against the law to commit blasphemy. Una de las cosas despenalizadas era la blasfemia. Antes era un pecado, era un delito legal. Blasfemar. By the way, A if propósito, you go to the Russian Revolution, si ustedes van a la Revolución Rusa, they had a similar dynamic there. hubo una dinámica bastante similar en Rusia, en la Revolución. There was a legal toleration of homosexuality. Se le dio una tolerancia legal a las prácticas homosexuales. And just check if there's anything more I want to say. No, that's so. He's just repeating what I've already mentioned. Tem aqui, está apenas repetindo o que eu já mencionei. So, what we've discussed Algo que hemos discutido hasta ahora, is that in this history, lo que hemos dicho es que en esta historia there is the subject of homosexuality introduced into the story. sabemos que el asunto de la homosexualidad entra en la historia de la That's all I Revolución wanted to say to Francesa. that subject. Y eso era lo que quería decir respecto a ese tópico. But it becomes significant Pero se vuelve significativo when we start understanding verse 40. cuando queremos comprender el versículo 40. So in our next presentation En nuestra tomorrow, próxima presentación, que será mañana, we're going to go into a study of verse 40, vamos a hacer un estudio del versículo 40 and we're going to go back to verse 36 y vamos a hablar de nuevo del verso and 36 explain the relationship between the two. y explicar la relación entre ambos. So this is a study that I suspect by now many of you have already seen, Y este es un tópico que yo sé que ya muchos de ustedes han mirado antes, but I just want to go through it again pero necesito pasar por él de nuevo Passar de novo. so that it's connected to this thread that we are creating. para que así podamos ir construyendo esa línea de comprensión que estoy desarrollando. Que estamos criando. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Querido Padre Celestial, we want to thank you, Lord, queremos agradecerte, Señor, for your guidance and direction. por tu guía y por tu dirección. Father, each of us have come to this place in our experience Cada uno de nosotros, Señor, hemos llegado a este punto de nuestra experiencia with many thoughts and ideas. con muchísimos pensamientos, diferentes ideas. Some we had created ourselves, Algunas and i- some you had given to us. Algunas ideas las hemos creado nosotros mismos, pero otras tú nos las has dado. But we know each of us needs to learn and to unlearn many things. Pero sabemos, Señor, que tenemos mucho que aprender y mucho que desaprender. Father, as you gradually lead us into an understanding of your will, Señor, mientras gradualmente nos vas guiando a esa comprensión de tu voluntad, when it comes to the subject of homosexuality, cuando queremos abordar y entender el tema de la homosexualidad,
Help us to see, Father, that we are treading on holy ground, Te pedimos, Señor, que nos entiendas que estamos pisando un terreno santo, that this is part of the Millerite history, de que todo esto es parte de la historia milerita and therefore, Lord, it must be connected to ours. y que por lo tanto tiene que estar conectado con nuestro tiempo. May each of us, Que cada uno de nosotros, Señor, whatever thoughts and ideas we bring to this subject, cualquiera que sea nuestra idea o nuestros conceptos respecto a este asunto, may we be willing to hear your voice and be directed by it. que estemos dispuestos, Señor, a oír tu voz y a ser guiados por ella. We ask for continued guidance and wisdom Te pido que nos continúes ayudando y nos sigas guiando en as we sabiduría see how verse 40 al ver cómo es que el of verso Daniel 40 11 de Daniel 11 is going to impact us here at the end of the world. tiene que impactarnos a nosotros en el fin del mundo. We pray in Jesus' Lo pido en name el nombre de Jesús. for wisdom Amén. and understanding. Lo pido en el nombre de Jesús por sabiduría y entendimiento. Amén. Amén.